Hola, soy Pedro, también conocido como Librocidad en redes sociales. He decidido abrir este canal de YouTube para hablar de literatura, de libros, de lecturas, de autores, y en concreto este vídeo es para contaros mis 10 lecturas del mes de enero. En el mes de enero he leído 10 novelas que se podían considerar como dentro de la novela breve. Me apetecía explorar este género por diversos motivos, entre ellos porque es un género que me interesa a nivel de escritura, también porque suelen explorar con mayor intensidad los temas por la brevedad que tienen, aunque esto es una generalización, obviamente depende de la novela, y también porque era una cuestión de esos temas concretos que atravesaban, que a mí me apetecía descubrir en el mes de enero. Casi todos los títulos eran de unas 190 páginas aproximadamente, aunque he metido algún romance por ahí en medio y algún clásico. Casi todo ha sido narrativa contemporánea, ficción, y digamos que han sido intensos emocionalmente. Hay algunos que me han gustado más, algunos que me han gustado menos, pero creo que ha sido un buen mes, así que me apetece compartirlo. Muchos de los títulos los he leído a través de la biblioteca o eBiblio, que también lo tenéis, es un servicio digital gratuito de las bibliotecas públicas. Es verdad que yo, en concreto, si el libro me gusta mucho, suelo comprarlo, pero hay que priorizar por espacio y por temas de simplemente organización. Entonces es un recurso maravilloso que a mí me sirve en general y os lo dejo como tip, aunque seguro que lo conocéis ya. Y por eso vais a ver que muchos libros no los tengo en físico, pero os comentaré qué me han parecido igualmente. Ya os adelanto que esto no va a ser un ranking, simplemente lo voy a comentar en el orden en el que los he leído, y si habéis leído alguno, por favor comentamos, que me interesa. Creo que esa es la parte más interesante de una lectura. Cada persona percibe una dimensión diferente y es lo que enriquece también el proceso. El último libro que leí este mes es El duelo es esa cosa con alas, de Max Porter. Es un libro así como un poco nicho, por así decirlo, porque se centra mucho también en la figura literaria de Ted Hughes, que sabemos que es principalmente conocido por su obra, aunque también por desgracia, por la relación con Sylvia Plath, que es un poco tortuosa. Este libro, aún así, aunque utiliza elementos de la obra del autor y de la figura del cuervo también como un recurso que nos atraviesa a través de la literatura, se centra principalmente en el duelo. Es un padre con sus 2 hijos que tienen que despedirse de la figura materna. ¿Qué ocurre? Que esto resignifica tanto el hogar como las relaciones entre ellos, y un cuervo se instala en el hogar, que es una representación pues, de todo lo que están viviendo por dentro. El cuervo tiene una voz propia y el libro se centra principalmente en cómo cuando alguien se marcha en nuestras vidas, la casa se queda llena de sus cosas y tenemos que aprender a vivir con ese vacío que nos va comiendo un poco por dentro hasta que al final el tiempo normaliza la situación, porque es verdad que el trauma permanece, ¿no? Es un poco esta idea. Y a mí me pareció sublime, me pareció que el estilo era muy interesante, me pareció que es muy sensible, aunque también tiene partes grotescas y duras, porque al final es un duelo. Pero si os interesa leer algo distinto, con una buena narrativa, que juega con diferentes perspectivas y que además se atreve a explorar algo tan complejo, os lo recomiendo mucho. Otro libro que he leído, aunque este no me ha gustado tanto, se llama Golpe Magistral, de Jessica Anthony. Es un libro que es interesante, está bien escrito, además está contextualizado en la década de los 50, mediados, americana, por lo tanto la carrera espacial está presente, y nos narra algo muy interesante, que es una mujer que se mete en la piscina y durante 8 horas decide no salir, a pesar de que su marido quiere que salga porque está dejándole en ridículo en la comunidad. Y este acontecimiento es el pretexto para hablarnos del desmoronamiento de un matrimonio. Ella se casa muy joven, deja su carrera del tenis y decide seguir a este hombre que no es realmente su amor, puesto que su amor era un profesor de tenis que tenía anteriormente, y esto determina mucho su vida. No os quiero contar mucho porque si lo leéis probablemente querráis descubrir la historia sin mucho spoiler, pero es verdad que a nivel de exploración de las relaciones humanas es muy interesante, pero es verdad que al mismo tiempo a mí se me queda un poco corto, no sé cómo explicarlo. Digamos que el final abierto, que a mí normalmente no me importa, para mí era como el peso de toda la trama. Entonces, vamos descubriendo como pequeñas relaciones humanas, pero hay un par de cosas al final que yo creo que están como introducidas de forma apresurada. Obviamente esto es una opinión súper personal, habrá gente que ame este libro, pero a mí me pareció apresurado en el final, quizá por su brevedad, y que al final me faltaban como detalles, me faltaban cosas dentro de que los personajes estaban muy bien construidos y tejían relaciones entre ellos con sus círculos de forma bastante coherente. Entonces, de repente ese momento, pues a mí me faltaba algo. Sin embargo, como experiencia subversiva de una mujer que en los años 50 decide sobreponerse a todo lo que le está ocurriendo, a pesar de ser madre de 2 hijos
y decidir vivir a través de sí misma, también me parece que es muy interesante desde el punto de vista, digamos, de exploración de la figura femenina. Entonces también es verdad que eso lo tengo en cuenta. Con respecto a Rom-Com de Claudia Muñiz, bueno, este libro a mí particularmente me parece fascinante. Es verdad que no soy objetivo. El tiempo que Sabina Urraca estuvo haciendo Caballo de Troya para Random House me pareció increíble. Todos los títulos suelen gustarme mucho, pero en concreto Rom-Com está escrito de un modo muy apresurado, con una protagonista que está corriendo hacia todas partes, porque no tiene como un sentido de pertenencia a ningún lugar, porque el libro comienza con un suceso muy traumático que determina al final el recorrido de su vida, tanto el pasado como el presente. De hecho, el libro viaja constantemente entre diferentes tiempos, diferentes lugares, porque la protagonista, que parte de Cuba para trabajar en el mundo del acting, de repente se ve agitada, digamos, por una experiencia muy traumática y también tiene que irse de Nueva York a Madrid. Entonces vamos a estar entre Cuba, Nueva York, Madrid, pasado, presente, hablando de sus padres, su pareja, sus amigos, la necesidad de vincularse a alguien pero al mismo tiempo estar perdida completamente. Muchas veces está escribiendo desde las notas del móvil, está escribiendo sobre cosas que le pasan que son muy sensoriales, porque parece que el cerebro ni siquiera es capaz de procesar lo que le está pasando, sino que su cuerpo es el eje de la escritura, y me parece que eso al final hace que el libro sea una experiencia muy específica, muy concreta, que a mí particularmente me hizo sentir muchas cosas. Está todo como muy de seguido, muy apresurado, como dije antes, pero es verdad que creo que este tipo de libro a mucha gente puede no gustarle o incluso disgustarle, porque además es como muy explícito a veces, muy visceral, muy caótico, pero a mí eso me parece que es como su fortaleza, porque el contenido acompaña al continente. El libro se convierte en una herramienta de exploración que al final consigue que tú estés dentro de la experiencia de la protagonista de una forma como completa. Otra cosa que además valoro muy en positivo es que el libro está escrito como la protagonista piensa, que ella piensa en 3 idiomas. Al final, cuando nosotros partimos y vivimos en muchos lugares, nuestra cabeza viaja a través del vocabulario que consigue. Entonces al final se construye como una suerte de diccionario propio en el libro que enriquece mucho el proceso lector, porque es verdad que tú muchas veces tienes que pensar en lo que está diciendo porque estás dentro de su cabeza. Y eso me parece que es algo que al final se consigue a través de la exploración del lenguaje y de jugar con el propio formato. Y no sé, a mí creo que se nota que me ha parecido bastante interesante y lo recomiendo si queréis leer algo diferente, que os rompa un poco los esquemas, aunque es verdad que hay que tener en cuenta que trata abusos, trata sustancias, trata temas que son un poco complejos, pero si os apetece os lo dejo aquí como recomendación. Otro libro que he leído este mes es El efecto deseado de Guillermo Alonso, es una novedad que salió como en noviembre en Seix Barral. Y bueno, a mí el autor me gusta mucho, siempre encontramos en su novela un narrador que tiende como a la inocencia pero al mismo tiempo juega al cinismo. También encontramos fantasmas del pasado, del presente, un poco esa idea de que nuestras vivencias nos persiguen. Y en concreto en El efecto deseado vemos como una suerte de vida desde la infancia hasta la adultez de un joven que parece como un lazarillo, entre comillas, si lo entendemos como que nace con una madre o en el seno de una familia muy problemática, de ahí tiene que partir a trabajar a una casa de una señora que es como una vieja gloria de la socialité, y esto hace pues que él también aprenda un poco a desarrollarse con ese tipo de personalidades. Su sueño es ser escritor, entonces muchas veces estamos dentro del texto que él está escribiendo y vivimos un poco ese proceso de ruptura de la realidad que él vive, o sea que muchas veces parece que como que nos está engañando con sus vivencias, otras veces parece que nos está contando lo que le pasa, y además como buen proceso de escritor siempre está soñando, es muy romántico, muy dramático, y ese tipo de protagonista pues al final te enamora, te engancha. Y bueno, también es verdad que es una novela que está muy bien construida porque tiene unos giros que no te esperas, y trata temas también como el abuso y cuerpo que no entiende cómo vincularse a otro cuerpo, digamos el descuido de no saber dónde están los límites porque no hay una figura de referencia que te ayude como en tu crianza. Entonces ese tipo de cosas me parece que son muy arriesgadas porque pueden sonar artificiosas, pero el autor lo consigue muy bien, digamos que generando un personaje que se atreve a preguntarse y juega con lo que le ocurre, ¿no? Este personaje además se rodea de figuras que no son siempre las más recomendadas, y eso le lleva a que le pase absolutamente de todo. No leía algo parecido desde que leí Calipso de Rafael de Jaime Juliá, que está en Niño Gratis, otra editorial, y esta sensación de Old Hollywood, de vieja gloria de Hollywood, aunque en concreto esta persona pues como de la socialité,
y luego es como, no se llama Mari Carmen, ¿no? Ese tipo de juego que hace desde la ironía, desde el sarcasmo, a mí me parece que te divierte mucho, y aunque el libro también tiene esos picos de dramatismo, es verdad que también tiene muchas partes en las que te ríes y te diviertes con lo que le ocurre al protagonista, y por eso creo que es una lectura que os puede gustar bastante también. En Cosas pequeñas como esas, de Claire Keegan, encontramos una novela que parece casi navideña, en un pueblo pequeñito de Irlanda, donde hay una gran crisis económica, y todo parece con ese ambiente de mujercitas, como he dicho antes, ¿no? Que todo es como muy idílico, aunque es verdad que cada vez vemos que la gente sufre más, no hay comida, pero al mismo tiempo el pueblo como que es un lugar de calma. Y el protagonista es un padre de familia cuya descendencia son todos chicas, y está casado con una mujer bastante pragmática, pero él proviene de una familia, digamos, un poco compleja, porque su madre le tuvo fuera del matrimonio, entonces eso era como una desgracia en su tiempo, y aún así la madre consiguió ser como acogida por una señora que le permitió tener trabajo. Entonces, aunque es verdad que la novela parece que se centra mucho en la historia del pueblo y la historia de esa familia, realmente no está hablando del convento de las Magdalenas, que es un suceso que pasó en Irlanda, que estuvo hasta los años 80 o así, en el cual si una mujer tenía un hijo fuera del matrimonio o tenía un hijo sin pareja, por ejemplo, pues era obligada a ser encerrada en una institución, en muchos casos. No voy a comentar lo que hacían con sus embarazos porque creo que es bastante evidente, pero bueno, las ponían a trabajar, eran trabajos forzosos, hacían todo tipo de barbaridades. Investigar un poquito por ahí, porque es verdad que yo me sorprendí bastante, porque además empecé a leer la novela y parecía una cosa y de repente pues fue otra. Pero aún así, la novela creo que explora más, creo que merece la pena por la construcción de los personajes leerla. Tiene 65 o 70 páginas, es muy breve, pero a mí me pareció que es capaz de llevarte por muchos lugares en una brevedad, que además me parece como reseñable, ¿no? Y aquí fue como a mediados de mes que decidí leer a Delibes. A mí Delibes es un autor que me gusta bastante, aunque es verdad que se nota mucho que a él le interesaba el mundo de la caza, entonces siempre incluye como estos vocablos concretos referidos a esa terminología. En concreto en Los Santos Inocentes también vemos que eso está presente, ¿vale? Temas de la caza, los horarios, lo que se generaba como evento social en torno a eso. Y en Los Santos Inocentes, pues que creo que todo el mundo lo conoce, seguimos una familia de servidumbre, por así decirlo, en la cual cada persona vive un proceso vital distinto con una familia de señoritos, ¿no? Me pareció que Delibes, como siempre, nos decepciona, sabe hablarnos de Extremadura, sabe hablarnos del campo, sabe hablarnos de la vida rural, sabe hablarnos de protagonistas muy complejos que luego dan un golpe en la mesa y nos dejan con la boca abierta, y por eso creo que Los Santos Inocentes es una lectura que puede ser muy enriquecedora a lo largo de cualquier momento del año. Y bueno, otro libro que leí fue El Descontento, de Beatriz Serrano, que salió en 2024. Además creo que está reseñado por activa y por pasiva, es decir, yo no voy a decir nada que no se haya dicho ya en redes sociales, en internet, pero bueno, solo decir que me pareció también irreverente, sarcástico, original, divertido, que me pareció que trataba temas muy contemporáneos, que ayudan además a que muchas personas se identifiquen y que además digan, joder, me gustaría ser la protagonista, pero de repente soy la compañera Natalia, ¿no? Es decir, que hay una serie de puntitos muy interesantes para explorar nuestra relación con el trabajo, explorar el mundo de la empresa y cómo la empresa espera de nosotros ciertas cosas que además nosotros pensamos que tenemos que darle, ¿no? Pero al mismo tiempo este esperpento nos ayuda también a situarnos en diferentes perspectivas y a pensar incluso en nuestra relación con el trabajo y en nuestro cuerpo, digamos, productivo. Y bueno, ese tipo de cosas me pareció bastante curiosa. Me pareció también que se atreve a explorar esta idea de chica desquiciada, que es un género literario que últimamente veo más y que me parece estupendo, como por ejemplo con Ottessa Morsbeck, con Mi año de descanso y relajación, que también recurre a digamos, vías de escape para una realidad que se come su deseo de estar viva, ¿no? Entonces al final es interesante conocer a una protagonista que es imperfecta pero real y que, aunque nos parece muchas veces surrealista lo que le sucede, podríamos estar sintiendo lo mismo y viviendo algo similar, solo que sin ser narrado, ¿no? Ya estamos llegando al final del mes lector. También leí la clase de griego de Han Kam. No es de mis favoritos de la autora, aunque es verdad que desde la mitad hacia el final me pareció que tiene una sensibilidad magistral, como ella siempre consigue. Es una autora que habla mucho desde el silencio de sus personajes. Los personajes interaccionan siempre
en un ambiente que se va cerrando, incluso se vuelve muy íntimo en base a sus miradas, sus gestos. Eso hace que sean muy descriptivos y muy detallados, que a mí eso es algo que me parece estupendo, así como el mundo onírico, que está muy presente en otros libros que he leído, como Imposible decir adiós o La vegetariana. Pero en este es verdad que al principio del libro me costó entrar un poco en la protagonista. Ella tiene una vida como muy compleja, pero la encontramos en mitad de la vorágine y eso hace que cueste al principio como engancharse a todo el pasado que ha tenido. Es verdad que conforme avanzas en la novela ya descubres pues todo lo que ella ha vivido y también la historia del profesor de griego. Entonces al final pues me parece increíble como el modo de comunicarse que tienen a través del trauma, porque ambos comparten un trauma bastante fuerte en torno a la enfermedad o a procesos traumáticos. Pero es verdad que al principio eso me costó un poco entrar. Luego, conforme iba avanzando, como he dicho, me resultó magistral. Ella me gusta mucho cómo escribe, las traducciones que además están haciendo son muy buenas y estoy deseando seguir leyendo a la autora porque creo que al final consigue algo que pocas autoras están consiguiendo a día de hoy, aunque nosotros estamos leyendo novelas ahora que escribió como en 2015, ¿no? Pero simplemente valorar la ambientación que consigue y los silencios en su obra. Otra novela también bastante breve es El accidente de Blanca la Casa. Es un libro escrito en tercera persona y de una forma casi continuada. La protagonista decide como dejarlo todo porque está muy aburrida de la relación que tiene y aventurarse a explorar algo con una persona que se va volviendo cada vez más imposible. Entonces en el libro ella realmente, mediante mensajes de texto y su propio pensamiento, se da cuenta en cierto punto de que está persiguiendo un imposible, pero es un imposible que en algún momento es tangible. Es decir, a veces puede tocarlo, a veces está presente, a veces se besan, a veces no. Y es una relación así un poco como muy tóxica, pero que a ella la mantiene como muy enganchada y escapando de su día a día, que la tiene absolutamente aletargada y aburrida. Entonces es verdad que creo que es una novela que, por cómo está escrita o lo que trata, mucha gente puede no agradarle tanto, pero como ejercicio literario y exploración me parece bastante curioso. Es muy breve también y se lee en poquísimo tiempo, pero hay mucho subtexto dentro de lo que hablan los personajes y de lo que piensa la protagonista principalmente. A mí me gustó bastante por lo que comento. Y el último libro que he leído, que es quizá el más mainstream, entre comillas, es Gente que conocemos en vacaciones, de Emily Henry. He leído más de la autora, pero me apetecía un romance así como a mitad de mes, y como salía la adaptación en Netflix, pues he decidido verlo. Es verdad que también tenemos muchas adaptaciones saliendo ahora mismo, como La Asistenta, Frankenstein o Cumbre Borrascosas, que ya mismo también se estrena. Entonces quería un poco conocer la historia antes de ver la serie, que me pareció que estaba bastante bien adaptada. Emily Henry pues siempre promete una comedia entretenida. Esta en concreto me pareció que era la más noventera, por así decirlo, si entendemos el concepto de rom-com clásico, y me pareció bastante divertido, un Friends to Lovers, donde ellos terminan dándose cuenta de que no son los mismos con el paso del tiempo y que tienen que hacer concesiones para estar juntos, pero al mismo tiempo es una novela que te hace sentir bien y sabes que lo que vas a encontrar es lo que esperas. Estas son mis lecturas del mes de enero. En algunas opiniones estaréis de acuerdo, en algunas en desacuerdo, lo hablamos en comentarios sin problema. Obviamente hago como una visión de lo que he leído súper personal, súper subjetiva, así que yo acepto cualquier tipo de comentario. Si queréis seguir conociendo un poquito más sobre mis lecturas, sobre literatura, sobre autores, seguiré hablando por aquí por este canal de YouTube, y también podéis seguirme por Instagram, que es donde estoy más activo ahora mismo. Y sobre todo espero que sigamos disfrutando de nuestras lecturas en el mes de febrero y que podamos seguir compartiendo. ¡Hasta luego!